Hola, buenas tardes. En este video vamos a explicar un tema muy importante dentro de la Administración Industrial 2, que es el control en el diseño y planeación de los sistemas de producción enfocado en dos herramientas clave, que es el diagrama de procesos de la operación, el DPO, y el diagrama de proceso de flujo, que es el DPF. Estos diagramas se utilizan en prácticamente todas las industrias porque permiten visualizar, analizar y mejorar cómo se producen los bienes. Gracias a ello, se pueden identificar desperdicios, optimizar tiempos y asegurar que el proceso sea eficiente y de calidad. ¿Qué es el control en el diseño y planeación de sistemas de producción? El control es un mecanismo que permite verificar, medir y corregir las actividades dentro de un sistema productivo. Su objetivo es garantizar que el proceso cumpla con los estándares de la empresa en calidad, tiempos, recursos, costos y seguridad. Un buen control evita fallas, reduce desperdicios y asegura una producción más eficiente. Sirve para detectar desviaciones, comparar lo planeado contra lo real, eliminar pasos innecesarios, tomar decisiones informadas, mejorar continuamente y optimizar recursos. Ahora, vamos a comenzar explicando el diagrama de procesos de la operación, el DPO. ¿Qué es el DPO? El DPO representa solo operaciones e inspecciones de un proceso. Su objetivo es mostrar la secuencia principal, detectar pasos innecesarios y simplificar el método de trabajo. Sirve para entender de forma clara y rápida la secuencia principal del proceso. Elimina operaciones que no agregan valor, estandariza el método, capacita personal nuevo. Sirve para comparar procesos antes y después de las mejoras, para identificar dónde una inspección o una operación está duplicada o es innecesaria, y para tener un esquema básico antes de realizar un estudio más detallado como el DPF. Ahora bien, ¿cómo se elabora un DPO? El primer paso es la preparación, que consta en definir el producto o proceso a analizar, revisar planos, fichas técnicas y documentos existentes. El segundo paso es la observación del proceso, en la cual se visita la planta y se observa el proceso real, así como se registran únicamente operaciones e inspecciones. El tercer paso es la construcción del diagrama, en donde se ordenan las actividades en secuencia, se aplica la simbología ASME, el cual consta de el círculo para la operación, el cuadrado para la inspección y el óvalo para el inicio o fin, así como describir cada paso con claridad técnica. El cuarto paso es la documentación del DPO, que consta en llenar el encabezado con los datos del proceso, en contabilizar operaciones, inspecciones y tiempos, y en completar el pie del diagrama. El quinto paso es la validación, que consta en revisar el diagrama final con producción de ingeniería. Ahora bien, ¿de qué consta el encabezado del DPO? El encabezado del diagrama del proceso de la operación es la parte superior del documento donde se coloca la información necesaria para identificar el proceso analizado. Su función es garantizar el control documental del método, evitando confusiones con otras piezas o versiones del diagrama. Un encabezado de DPO debe de incluir el nombre del proceso y del diagrama, el producto o pieza que se analiza, el número de parte o código interno, el número de plano utilizado como referencia, el área de departamento donde se realiza el proceso, el nombre del elaborador, la fecha de elaboración y revisión y el número de versión o revisión del documento. Este encabezado permite asegurar que el DPO sea claro, rastreable y válido para auditorías y capacitación. El pie del DPO se coloca en la parte inferior del diagrama y resume los elementos principales del proceso. Su propósito es cuantificar las actividades y facilitar el análisis del método. Incluye el total de operaciones realizadas, el total de inspecciones aplicadas, el tiempo total del proceso según la medición, notas o observaciones del proceso y la firma o validación final del responsable. El pie del DPO ayuda a evaluar si el proceso es eficiente, si existen inspecciones innecesarias y si los tiempos son adecuados. A continuación se procede a explicar un ejemplo del DPO, que es el que se muestra en la imagen. Este es un ejemplo de un diagrama de procesos de operación o DPO, utilizado para representar de manera general todas las operaciones e inspecciones necesarias para fabricar un producto. En este caso el producto es un termostato tipo cinta. En la parte superior se muestra la información básica del proceso, el número de diagrama, hoja, producto, actividad, método actual, lugar, fecha y el operador responsable. Esta información permite identificar claramente el proceso y su contexto. El DPO muestra el flujo general del material, desde la materia prima hasta el ensamble final. Cada columna representa un material diferente: alambre, acero rolado, acero laminado, tornillo, lubricante, etc.
Los materiales van avanzando mediante operaciones que se representan con un círculo e inspecciones que se representan con un cuadrado. Cada círculo indica una operación de transformación, por ejemplo, cortar, mecanizar, rectificar, troquelar, ensamblar o soldar. En cada operación se incluye un tiempo estándar, indicado en minutos, lo que permite visualizar cuánto aporta cada actividad al total del proceso. Los cuadros representan inspecciones, como revisiones dimensionales o verificaciones de calidad. Estas inspecciones aseguran que el componente avance en buenas condiciones antes de integrarse al ensamble. A medida que avanzamos, los distintos materiales se van uniendo al flujo principal. Por ejemplo, el tornillo se produce en su proceso y después se incorpora al ensamble del regulador. Lo mismo ocurre con el inserto, el remache y otros componentes. El proceso termina con las últimas operaciones del ensamble y una inspección final para verificar que el termostato cumpla con las especificaciones. En la parte inferior aparece un resumen de las actividades, que son 17 operaciones, 5 inspecciones, con un tiempo total de 7.58 minutos. Esto permite analizar el proceso de manera global y determinar oportunidades de mejora. En resumen, este DPO nos permite ver el proceso completo del producto, los tiempos, las inspecciones y la secuencia lógica de fabricación, lo cual facilita la comprensión, estandarización y mejora del proceso. En cuanto a sus beneficios, simplifica la comprensión del proceso, facilita la capacitación del personal, ayuda a eliminar desperdicios, permite comparar métodos actuales y métodos propuestos. Diagrama de proceso de flujo DPF. ¿Qué es? El DPF es una representación mucho más completa que incluye operaciones, transportes, inspecciones, esperas y almacenamientos. Este diagrama permite estudiar el flujo real del producto dentro del sistema, cómo se mueve, dónde se detiene y cuánto tiempo o espacio consume. ¿Para qué sirve? Sirve para identificar cuellos de botella donde el proceso se detiene, detectar transportes largos o innecesarios para aumentar el tiempo de ciclo, analizar tiempos muertos causados por esperas entre procesos, evaluar el layout o distribución de planta para ver si favorece el flujo, encontrar desperdicios en movimientos, distancias, energía o mano de obra, reducir costos eliminando actividades sin valor, mejorar métodos de trabajo y ergonomía, tener una fotografía completa del proceso para tomar decisiones de mejora, estimar tiempos de ciclo más precisos considerando todos los elementos del proceso, ayudar en el diseño de células de manufactura o líneas más eficientes, analizar interacciones entre personas, máquinas y materiales. Este diagrama muestra un flujo más completo, incluyendo distancias, esperas y movimientos útiles para estudios de mejora. ¿Cómo se elabora un DPF? Para ello los pasos son los siguientes. 1. Preparación. Definir el objetivo de estudio, es decir, reducir tiempos, mejorar el layout. Reunir información y alcance del análisis. 2. Observación y registro. Recorrer completamente el proceso siguiendo la pieza desde inicio hasta fin. Es importante registrar cada actividad tal como ocurre, no interpretar. 3. Medición. Medir tiempos reales, operación, espera y transporte. Medir distancias entre estaciones. 4. Diagramado. Usar simbología ASME para cada actividad. Ordenar actividades en la secuencia exacta y dibujar el flujo completo. Llenar el encabezado con datos del estudio. 5. Cierre y mejora. Registrar totales en el pie del diagrama, analizar resultados y proponer mejoras. En tiempos, layout o transporte. Encabezado del DPF. El encabezado del diagrama de proceso de flujo contiene la información básica que identifica el flujo analizado y asegura que el documento corresponda al proceso correcto. Es similar al del DPO, pero se usa para estudios más detallados que incluyen transportes, esperas y almacenamientos. Debe incluir el nombre del proceso y tipo de diagrama, nombre del producto o pieza, número de parte o código, área o sección donde ocurre el flujo, nombre del elaborador, revisor y aprobador, fecha de elaboración y fecha de revisión, número de revisión o versión del documento, alcance del estudio, por ejemplo, desde corte hasta inspección final. Este encabezado permite identificar de manera clara el flujo que se está analizando y asegura trazabilidad en auditorías de calidad. El pie del DPF es una parte fundamental del análisis, ya que resume todas las actividades registradas en el flujo. A diferencia del DPO, el DPF incluye elementos adicionales como transportes, esperas y almacenamientos. El pie debe incluir total de operaciones, total de inspecciones, total de transportes, total de esperas o demoras registradas, total de almacenamientos, tiempo total del proceso, operaciones más transportes más esperas, distancia total recorrida por el material, observaciones técnicas o conclusiones del análisis, firma o validación final del documento. El pie del DPF permite identificar desperdicios, evaluar el layout y detectar cuellos de botella dentro del proceso.
Tipos de diagramas de flujo según la norma. Diagrama de flujo vertical. Se lee de arriba hacia abajo, es ideal para procedimientos secuenciales claros, común en manuales y documentos técnicos. Diagrama de flujo horizontal. Se lee de izquierda a derecha, muy útil cuando hay flujo entre varias áreas, facilita ver la interacción entre departamentos. Diagrama arquitectónico o de recorrido. Se dibuja sobre un plano de planta, se usa en líneas para mostrar el movimiento físico del trabajador a la pieza, muy útil para detectar recorridos innecesarios. Diagrama de bloques. Solo muestra etapas generales del proceso, sirve para explicaciones rápidas, presentaciones y conceptualización. No es útil para análisis profundo. Diagrama ANSI-ASME detallado. Es el más completo, usa la simbología oficial estandarizada, ideal para ingeniería industrial, control de procesos y mejora continua. Simbología según la norma. Los símbolos comúnmente utilizados son operación, cuyo significado hace referencia a la transformación del material, inspección, verificación de la calidad, transporte, movimiento entre áreas, espera o demora, tiempo sin actividad, almacenamiento, material guardado, operaciones más inspección, ambas actividades juntas. Aquí tenemos un diagrama de proceso funcional del procedimiento anticipo de sueldo. El DPF organiza el proceso por departamentos, por eso está dividido en columnas: el interesado, registro, jefatura, remuneraciones y finanzas. El flujo comienza cuando el interesado llena la solicitud. Después, la solicitud pasa por registro, luego por jefatura para su autorización y posteriormente llega a remuneraciones. Una vez aprobada remuneraciones, genera la orden de pago, que se envía al área de finanzas. Finalmente, finanzas revisa, emite el cheque y se lo entrega al solicitante. En la parte inferior aparece la leyenda, donde se declara que B es la solicitud y OP es la orden de pago. Este ejemplo muestra cómo el DPF permite identificar quién realiza cada actividad y cómo influye la documentación entre áreas. Los beneficios del DPF son: muestra el flujo real del proceso, identifica dónde se pierde el tiempo, ayuda a rediseñar el layout y facilita mejoras de eficiencia. Diferencias entre DPO y DPF. El DPO es simple y rápido, el DPF es detallado y profundo. El DPO muestra solo operaciones e inspecciones, el DPF incluye toda la simbología ASME. El DPO es útil para documentar, el DPF para mejorar. El DPO es general, el DPF es específico y requiere trabajo en campo. El DPO sirve para entender el proceso, el DPF para optimizarlo. Importancia del control usando estos diagramas. La importancia radica en que permiten visualizar claramente el proceso, reducen el desperdicio en tiempos, movimientos y transportes, facilitan decisiones basadas en datos, ayudan a aumentar la productividad y eficiencia, garantizan una mejor calidad del producto final, permiten estandarizar los métodos de trabajo, contribuyen a la mejora continua del sistema de producción. En conclusión, los diagramas de proceso, tanto el DPO como el DPF, son herramientas fundamentales para el control y mejora de los sistemas de producción. Gracias a ellos es posible identificar oportunidades, reducir desperdicios y asegurar que el proceso sea eficiente, económico y de alta calidad.